Buenas noches, pues para mí, como siempre, es un placer estar en los espacios de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Me quiero presentar, mi nombre es Natalia Mejía. Algunos me conocen, otros no. Yo soy pediatra y pediatra nefróloga. Tengo una maestría en investigación en ciencias médicas y un doctorado en investigación de ciencias médicas y trabajo en Bogotá, en la Fundación Santa Fe y en la Universidad de los Andes. Hoy tenemos una charla que, vuelvo y repito, agradezco que estén conectados, que puede sonar un poco complicada, pues ya que vamos a hablar de la vía del complemento, pero que espero que sea de todo su interés y que tenga una gran aplicación para todos ustedes en su práctica clínica. Entonces, voy a mostrar mi pantalla para comenzar. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues lo que vamos a hablar en estos próximos minutos es este reto diagnóstico que tenemos con el síndrome hemolítico urémico y entender un poco la diferencia entre típico y atípico, porque en general en pediatría estamos muchísimos más acostumbrados al que es típico, y hablar un poco de la terminología nueva, porque ha venido cambiando a medida que se va investigando un poco más sobre estos dos tipos de enfermedades. Mis conflictos de interés es que estoy en este espacio como conferencista invitado de Laboratorios Alexion. Soy consultora de speaker de otros laboratorios, pero mis opiniones no tienen ninguna influencia, o pues el laboratorio no tiene ninguna influencia sobre mis opiniones. Entonces, si uno pudiera dividir el síndrome hemolítico urémico, pues ve este tríptico que tiene el síndrome hemolítico urémico asociado a diarrea, o que hasta hace unos años llamábamos D positivo y que hoy es un poco más concreto o más específico o mejor denominado STEC positivo. STEC se refiere a Shiga toxin, like toxin Escherichia coli. Ese es el síndrome hemolítico urémico asociado a diarrea, que siempre lo conocemos así, y el asociado a la toxina like de diarrea, que es la de Escherichia coli y otros microorganismos. Ese en pediatría es el más prevalente. Nosotros como pediatras sabemos que tiene también picos epidemiológicos, que lo vemos después del pico de diarrea de marzo y abril y que lo volvemos a ver después del pico de diarrea de septiembre-octubre, y normalmente llegan estos muchachos en salvas más o menos durante esos 2 meses del año. Y pues ese es el que estamos acostumbrados a ver y más que entrenados en identificarlo. Pero hay otros dos que son importantes tener en cuenta y que son el síndrome hemolítico urémico atípico y los síndromes hemolíticos urémicos secundarios, que empiezan a coger una fuerza en otras disciplinas como la ginecología o como la oncología, y que voy a tocar de manera tangencial en la charla de hoy. Entonces, este es el cuadrito que, pues, por lo menos yo tenía en la cabeza cuando era residente, y es que el síndrome hemolítico urémico, el 90% corresponden a los típicos, afortunadamente, pues porque en general el típico, como depende de una infección, es casi que postinfeccioso, pues en teoría no tendría por qué repetir. Y hoy en día, como les digo, ya tratamos de no llamarlo D positivo o diarrea positivo, sino STEC positivo, que es el típico por E. coli o por Shigella o por Campylobacter o por Yersinia, cualquiera de estas bacterias enteroinvasivas que produzcan una toxinemia pueden dar lugar a ese síndrome hemolítico urémico STEC positivo. Y dentro de los típicos, que a veces uno cree que el SHU por neumococo es atípico, pues no, también es infeccioso. Y es una de las razones menos frecuente que la diarrea para tener este tipo de alteraciones, y pues también es por toxina, pero pues por neuraminidasa. Entonces no es asociado a diarrea, sería un D negativo, pero es asociado a toxina y ese entraría dentro de los típicos. Y vienen el 10% de los atípicos, o los SHUA, como los llamamos, o de pronto se me escapa hablar un poco de SHUA durante la charla para que sepan a qué me estoy refiriendo. Es ese síndrome hemolítico urémico atípico que no está relacionado con ninguna toxina, ni la de la E. coli, ni la de la Shigella, ni la neuraminidasa, el neumococo,
y que por lo tanto tampoco está asociada a diarrea y que se relaciona con una amplificación del complemento. Estas hoy en día se denominan condiciones amplificadoras del complemento y ahora más en una diapositiva más adelante les voy a mostrar todo lo que entra en esa canasta y que nos está abriendo un poco la mente a entender un poco cómo el síndrome hemolítico urémico no puede ser tan categorizado en diarrea o no diarrea y que se relacionan con sepsis o con cáncer, con lupus o con trastornos inmunológicos. También está el síndrome hemolítico urémico que es por lesión endotelial, que se ve, por ejemplo, en pacientes que han estado expuestos a irradiación, y está el síndrome hemolítico urémico atípico, que se exacerba con episodios de diarrea y por eso puede ser confundido, pero que repite, que puede ser reiterativo y que tiene una base genética y que se debe a mutaciones de los genes que regulan la vía alterna del complemento. Entonces, lo que sí vincula el síndrome hemolítico urémico STEC positivo o por toxina con el síndrome hemolítico urémico atípico y con una enfermedad que poco vemos en pediatría, pero que sí es muy importante en adultos, que es la púrpura trombocitopénica trombótica, es que estas tres enfermedades comparten la misma fisiopatogenia. Y así como lo puse en el título de la charla, que es retos diagnósticos, a veces uno tiene la duda de ante un paciente que tiene una microangiopatía trombótica, un niño, si está ante un síndrome hemolítico urémico típico o si está ante un atípico o raro, pero también si, por ejemplo, el compromiso neurológico es muy importante, uno se hace la pregunta en el contexto de ese paciente crítico, si no será que tiene ante sus ojos una púrpura trombocitopénica trombótica. En todo caso, lo que ocurre en las tres situaciones es que hay una activación incontrolada del complemento precipitada por un gatillo diferente, tal vez su diferencia, pero clínicamente las tres se manifiestan con algo que llamamos microangiopatía trombótica, que les voy a mostrar ahora en un cartoncito, de qué se está hablando cuando hablamos de microangiopatía trombótica. Y la microangiopatía trombótica es micro, es pequeño, es una alteración del vasos sanguíneos pequeños, en general son tan capilares como arteriolas, no es algo venoso, es algo muy arterial, por eso compromete de forma isquémica el órgano al que pertenece esa arteria. Angiopatía se refiere a las lesiones vasculares que se pueden determinar en secciones histológicas, perdón, y trombótica porque hay trombos dentro de esta vasculatura. Entonces, figúrense que esto sea, por ejemplo, un glomérulo o un capilar renal, y pues lo que vamos a ver es una trombosis dentro de ese capilar con una lesión endotelial importante y con una isquemia post-trombótica o después del trombo, que va a alterar en este caso pues la función renal, pero pues como tenemos capilares y vasos sanguíneos en todo el cuerpo, toda microangiopatía trombótica es una enfermedad sistémica y altamente potencialmente fatal. Entonces, como les contaba, hoy en día cuando hablamos de síndrome hemolítico urémico, que antes era como tan fácil decir hay típico y hay atípico, hoy en día sabemos que simplemente no es tan fácil hacer esa categorización y que entran una serie de condiciones o de patologías que antes ni siquiera las teníamos como tan relacionadas con el complemento y que hoy entendemos que son mediadas por el complemento, y es un cambio en el concepto. Como microangiopatía trombótica, como les mostré en la diapositiva anterior, tenemos típicamente el síndrome hemolítico urémico, tanto el atípico como el relacionado a toxina, y la púrpura trombocitopénica trombótica, que como ustedes recordarán de los tiempos que veíamos adultos, hay aguda y hay crónica. Esa aguda y crónica está, en general, la púrpura trombocitopénica trombótica, y esto es importante cuando uno tiene un dilema diagnóstico, es una enfermedad que está dada es una microangiopatía trombótica que está básicamente relacionada al déficit de la metaloproteasa o proteína clivadora del factor de von Willebrand. Si es una
púrpura trombocitopénica aguda es porque uno tiene anticuerpos contra esa metaloproteasa o ADAMS13, y si uno lo que tiene es una púrpura trombocitopénica crónica, el problema es que uno tiene una deficiencia congénita de la ADAMS13 o de la clivadora del factor de von Willebrand. Entonces, ahí el gatillo es tener déficit en esta molécula con una determinación en laboratorio o como marcador molecular, un marcador bioquímico, menos de 10% de actividad. Pero fíjense que al lado de la cajita del PTT está el síndrome de HELLP, que todos lo entendemos pues como una enfermedad, una complicación catastrófica de los embarazos, y que finalmente hoy se sabe que corresponde o que responde a las lesiones que son sistémicas y que casi siempre son hepáticas y renales y también cerebrales, pues responden a la lesión endotelial de una microangiopatía trombótica, y estas ya entran dentro de las sombrillas de las alteraciones mediadas por el complemento. Y tenemos el SHU, que es el que nos tiene hoy aquí, en las que el SHU que se subdivide en diferentes etiologías. Tenemos las amarillas, que son básicamente las infecciosas, el neumococo, influenza, la E. coli, que ahí está el STEC, son causas infecciosas de ese síndrome hemolítico urémico típico. Y tenemos el atípico, por definición, que es la desregulación de la vía alterna del complemento, en donde cada día más se encuentran mutaciones relacionadas con esa vía alterna en proteínas de esa vía, como el factor H del complemento, la MSP, el C3, el CFBTHBD. También uno puede tener anticuerpos contra el factor H del complemento y manifestarse como un síndrome hemolítico urémico atípico por disregulación de la vía alterna. Entonces, la microangiopatía trombótica, que puede darse, vuelvo y repito, en la púrpura trombocitopénica, en el hemolítico urémico asociado a diarrea o STEC positivo, en el atípico, que puede ser por disregulación del complemento o por condiciones amplificadoras del complemento, pero todas finalmente terminan produciendo una microangiopatía trombótica, se define clínica y paraclínicamente en esta diapositiva. Lo primero es que hay que tener una trombocitopenia con un recuento plaquetario menor de 150.000, y asociado una hemólisis microangiopática. Microangiopática se refiere a que esta hemólisis es mecánica, cuando el eritrocito trata de pasar por el vaso sanguíneo, sufre una lisis, y esto se evidencia paraclínicamente por esquistocitos o células en casco, también se llaman así, que se ven en el frotis de sangre periférica, o una deshidrogenasa láctica elevada, que le dice a uno que uno está en un proceso de destrucción celular, o disminución de las aptoglobinas, aunque específicamente en el sitio donde yo trabajo sí se hacen, pero se tardan 15 días en llegar el resultado, entonces en general no las pedimos, a menos que estemos un poco perdidos, y evidentemente pues una disminución de la hemoglobina con una médula reactiva, o sea que vamos a tener los reticulocitos altos. Como es una lesión hemolítica mecánica, el CUMS directo está negativo. Entonces es tener trombocitopenia y hemólisis más una de las siguientes. Recordemos que tenemos arterias en todo el cuerpo, y por eso esta es una enfermedad sistémica. Casi siempre y además el nombre lo dice, síndrome hemolítico urémico, cuando uno piensa en eso, piensa inmediatamente en el riñón, pero sí que hemos tenido casos de pacientes que tienen, claro, su insuficiencia renal, pero tal vez unos síntomas mucho más importantes en otros sistemas, por ejemplo, síntomas neurológicos, incluso convulsiones, accidentes cerebrovasculares, o síntomas de la visión. Y aquí, por ejemplo, yo tengo 3 pacientes con síndrome hemolítico urémico positivo que quedaron con una ceguera por obstrucción de la arteria central de la retina. Y pues la insuficiencia renal, que pues se clasifica o se hace el diagnóstico basado pues en las guías de siempre, que es la creatinina elevada o el examen de orina anormal, en donde típicamente se ve hematuria, proteinuria y cilindros hemáticos. En cualquiera de las dos
etiologías, ya sea síndrome hemolítico urémico típico o síndrome hemolítico urémico atípico, casi siempre uno tiene un prodromos infeccioso, incluso no necesariamente gastrointestinal en el atípico, pero puede tener ese prodromos infeccioso, y pues la que se relaciona con la E. coli, pues viene precedida de una diarrea que por lo general no es una diarrea que deshidrata, es un escupidito ahí de popó con sangre y moco, muy disenteriforme, molesta mucho al niño porque da cólico, pero no deshidrata, entonces no es tan frecuente que uno tenga esos pacientes hospitalizados, sino que los ha mandado a la casa con algún tratamiento. El paciente puede también, si es más grandecito, quejarse de dolor abdominal, y en algunos casos hemos visto, por ejemplo, hepatitis fulminante por microangiopatía trombótica, y hay casos descritos de pancreatitis. Yo específicamente no la he visto, pero pues es completamente lógico que si hay necrosis de los islotes de Langerhans, termine uno también con secuelas a largo plazo. Entonces, siempre que vean un paciente que tenga un compromiso del capilar arterial de cualquier órgano, pero en especial el cerebro, el riñón, y con un antecedente de un síntoma gastrointestinal o una diarrea mucosanguinolenta, uno tiene que pensar que tiene ante sus ojos un paciente con un síndrome hemolítico urémico. Si esto está acompañado por unas plaquetas bajas de una anemia hemolítica microangiopática, que es mecánica, uno ya tiene la cosa muy clara. Si uno pudiera hacer una biopsia o le hiciera una biopsia a los pacientes con esa microangiopatía trombótica, lo que ve es en el riñón realmente una trombosis, ve trombosis en las asas capilares, ve las arterias ocluidas por trombos plaquetarios. Realmente desde el punto de vista renal es una falla renal anúrica, y ese es casi el motivo de consulta, el lactante que llega porque la mamá dice que en toda la noche no orinó. Histológicamente, aunque estos niños uno no los biopsia por rutina, no les hace biopsia por rutina, uno ve una cosa muy catastrófica con un glomérulo completamente ocluido por un trombo gigante de plaquetas. Entonces, ¿cómo se relacionan la microangiopatía trombótica y el síndrome hemolítico urémico? Casi que les he dicho que es lo mismo. O sea, la lesión histopatológica sistémica que tiene el síndrome hemolítico urémico, sea típico o atípico, pues es definitivamente esa microangiopatía, y es el origen de todos los síntomas y los signos que tienen estos pacientes. Y por eso, en esta diapositiva quiero recordarles, y desde las próximas 5 minutos, recordarles estas cositas de fisiología que le ayudan a uno a entender un poco más la microangiopatía trombótica, y que nunca está de más. Primero, recordar cómo es la vía alterna al complemento. Segundo, recordar cómo es el complejo de ataque a la membrana. Y tercero, recordar el papel del factor de von Willebrand, que la tiene uno muy en la cabeza cuando habla de trastornos pues de discrasias sanguíneas, pero que uno casi no la tiene en la cabeza cuando está hablando de microangiopatía trombótica, y es súper importante, en especial en la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, el complemento tiene 3 vías. La primera, pues, es la clásica, que la vamos a dejar en visto, y la de las lectinas, que la vamos a dejar en visto, y nos vamos a centrar en la del centro, que es la vía alterna o la vía alternativa, que es una vía que normalmente está down regulada. Down regulada quiere decir que está como apagada, pero listica para ser usada. Y empieza, cuando ella se activa, es como una secuencia como cuando la pólvora va prendiéndose secuencialmente, o como con un dominó paradito, que secuencialmente ella se va aerolizando para ponerse activa poco a poco. Pero normalmente está dormida, está down regulada, y lo que la mantiene down regulada son los genes, son específicamente las proteínas que son producidas por los genes que regulan la vía del complemento, que las pueden ver a mano izquierda: el factor H, el factor del complemento 1, la proteína del cofactor de membrana o MCP, y la trombomodulina. Esas son las proteínas que mantienen esa vía del complemento, digamos, apagada pero lista para ser usada. Comienza en el C3, evoluciona al C3b, el factor B y el BA son factores circulantes, esos morados, y pasa a la C3 convertasa. Esa es la que nosotros consideramos hasta ese momento la vía alterna proximal.
ella se amplifica entre sí, de ahí el C3 convertasa pasa ya a la C5 convertasa, que a su vez se escinde en C5A y C5B. La C5B, rápidamente les cuento que, la C5A les cuento que está comprometida en la anafilaxia, en la activación de plaquetas, en la inflamación, pero la que nos interesa hoy es la C5B, porque la C5B es como una roseta. Tenemos el C5B a la que se unen otros factores de la vía alterna del mismo complemento, que es el C6, el C7, el C8, el C9. Entonces se forma como una roseta encima del C5B y esa roseta tiene una forma que se parece a un dardo, que es esta. Pueden ver ahí el C5B, que está arriba azul, se le pega el C7, C6, C7, C8 y el C9 en forma de dardo o de, yo lo llamo como destornillador, o básicamente como de taladro, y esa estructura proteica se llama complejo de ataque a la membrana y es la parte más distal de la vía alterna del complemento. Entonces, ¿para qué sirve el ataque del complejo de ataque a la membrana? Pues para defendernos de las cosas que tienen membrana y que nos atacan. Y las cosas que tienen membrana y nos atacan son los encapsulados, básicamente. Entonces, esa vía alterna del complemento que vive normalmente dormida, que está dormida gracias a los genes que downregulan su activación, nos sirve para defendernos del neumococo, el meningococo y el Haemophilus influenza, básicamente. Entonces, ellos no deberían estar todo el tiempo activados, solamente cuando estamos expuestos a gérmenes encapsulados, activamos la vía alterna del complemento. Y ahí, como lo ven, es un perforador de la membrana celular, que cuando eso es un Streptococcus pneumoniae, pues nos sirve mucho porque produce una lisis celular, haciendo que el líquido extracelular entre dentro de la bacteria y haya una lisis bacteriana. Entonces, esto es fantástico. Es por eso que esa vía pues, es tan importante en nuestra práctica clínica, de otro tema, pero para que más o menos vean la importancia que tiene en el síndrome nefrótico, que se infectan sobre todo por gérmenes encapsulados. La razón es porque los pacientes con síndrome nefrótico orinan properdina, que es uno de los factores circulantes del C3b-C3. Así que así importante es el complejo de ataque a la membrana para los seres humanos. Y fíjense que aquí hay unas fotografías electrónicas muy lindas que muestran ese destornillador gigante perforando las lesiones, perforando la cápsula de un microorganismo, y estas que se ven como unos roticos en la mano izquierda es como si estuviéramos adentro de una célula y estamos fotografiando toda la perforación que ocurre en la membrana celular, como esos anillos. Entonces, entendiendo que la vía alterna al complemento tiene todas estas proteínas y que finalmente termina en el complejo de ataque a la membrana, vamos a entender qué es lo que ocurre en ese endotelio y en ese vaso, en ese capilar, para entender, digamos, globalmente cómo es una microangiopatía trombótica. Esto es un cartoon, este es un capilar, puede ser un capilar de cualquier parte del cuerpo, pero solo vamos a imaginarnos que esto es un capilar glomerular. Tenemos unas células endoteliales, que son estas grandotas marrones. Voy a poner aquí un momentico el puntero láser. Tenemos estas células endoteliales y tenemos una toxina, que es la Chiga-like toxin, o toxina parecida a la de la chiguela, que es la de la E. coli, que está representada por estos rayos amarillos, que se adhieren a la célula endotelial a través de un receptor que se llama globatrilceramida o GB3, se adhieren a ese receptor y activan la vía alterna del complemento, haciendo que se haga ese complejo ataque a la membrana en la célula del endotelio vascular. Al abrirse la célula, al inflamarse la célula,
Entonces, lo primero que va a ocurrir al inflamarse la célula es que la luz del capilar va a ser mucho más estrecha y los eritrocitos que van a pasar por ahí se van a alisar mecánicamente al pasar por una luz mucho más estrecha. Pero eso no es lo único que ocurre. Resulta que dentro de las células del endotelio vascular existen unos cuerpos que se llaman cuerpos de Weibel-Palade, en donde se almacena el factor de von Willebrand, que son esos cubitos negros con azules que ven ahí. El factor de von Willebrand normalmente se almacena en multímeros gigantes y necesita un desempacador para poder salir normalmente al torrente sanguíneo en porciones muy pequeñitas, en cajitas pequeñitas, y así poder tener una buena función plaquetaria. Ese desempacador es esa proteína clivadora del factor de von Willebrand, que es la estrellita verde, o Adams 13, que su labor es coger el factor de von Willebrand, desempacarlo y mandarlo en porciones moderadas al sistema circulatorio. Sin embargo, cuando uno tiene un roto como el que hace el complejo de ataque a la membrana en la célula endotelial, salen masivamente los multímeros gigantes de factor de von Willebrand, y así uno tenga una cantidad normal de proteína desempacadora, o sea, de Adams 13, no es suficiente su labor, y salen los multímeros gigantes y producen una agregación plaquetaria in situ con microtrombos, y que hace que, aparte de que ya está disminuida la luz de la capilar, se disminuya aún más la luz del capilar, produciendo más hemólisis intravascular y, lógicamente, produciendo una isquemia después de ese trombo. Entonces, esto es lo que ocurre en el síndrome hemolítico urémico STEC positivo. La lesión inicial sí es por esa toxina, pero finalmente lo que sí pasa es que o se activa la vía del complemento o se daña la célula endotelial per se. Exactamente lo mismo es la microangiopatía trombótica del atípico, del que no está determinado por toxina. Ocurre exactamente lo mismo, pero empieza diferente. Entonces, lo que tenemos es recuerden que el switch de la vía alterna de complemento es un switch apagado, es down regulado, pero cuando tenemos mutaciones de las proteínas, de los genes del complemento que hacen que las proteínas reguladoras no funcionen como es, pues cualquier estímulo infeccioso o inflamatorio, ni siquiera infeccioso, va a hacer que nosotros activemos de forma espontánea y masiva la vía alterna al complemento sin tener ningún neumococo por ahí dando vueltas. Entonces, cualquier gripa va a hacer que uno inmediatamente active la vía alterna al complemento y que se genere ese complejo de ataque a la membrana, que es el C5b9, y que lesione la célula endotelial, produciendo exactamente la misma cascada y problema que tenemos con el STEC positivo, que es esa salida masiva de factor de von Willebrand en multímero gigante, una Adams 13 que está normal en funcionamiento y normal en cantidad, pero que no alcanza a desempacar todo ese multímero gigante, y produciendo la anemia hemolítica microangiopática por lesión mecánica. Entonces, fíjense que es lo mismo, pero lo que hace el trigger es finalmente algo diferente. Uno, las mutaciones de los genes en SHUA, y dos, la toxina o verotoxina en el SHU-STEC positivo. Entonces, hoy en día sí sabemos que es un grupo heterogéneo, donde, por ejemplo, incluimos incluso el síndrome de HELLP, que comparten estas características patológicas y clínicas, pero que tienen diferentes causas subyacentes. Como lo vimos en las dos diapositivas anteriores, tenemos el STEC positivo, que es inducido por la toxina Chiga-like o toxina de la Shigella o de la E. coli también. El SHU atípico, que está mediado por el complemento, son mutaciones en los inhibidores naturales que inducen a una activación crónica de la vía alterna del complemento y además descontrolada. Y también tenemos pegadito, porque produce la misma microangiopatía trombótica, la púrpura trombocitopénica trombótica, tanto la aguda como la crónica. La diferencia, y ese es el primer dilema que se nos presenta cuando tenemos un paciente con microangiopatía trombótica, entre las púrpuras trombocitopénicas y los SHUAs, es que la cantidad de Adams 13 y su funcionalidad está disminuida en las púrpuras trombocitopénicas. El problema no es que no tengamos Adams 13 en SHU atípico ni en el SHU STEC positivo. Nosotros tenemos Adams 13, pero el hueco en el endotelio es tan grande que sale masivamente
el factor de von Willebrand, y así tengamos suficiente metaloproteasa, suficiente ADAMS13, no alcanza a clivar la proteína. Mientras que en la púrpura trombocitopénica trombótica sí tenemos o una deficiencia congénita del ADAMS13 o anticuerpos contra ADAMS13, y eso es fundamental porque si bien la microangiopatía trombótica es la misma, el tratamiento es muy diferente en estas tres situaciones. Volviendo un poco en el que más nos sentimos cómodos los pediatras, que es el STEC positivo, pues antes teníamos en la cabeza que solamente era por ejemplo, carne mal cocida, los casos que casi siempre vemos en hospitalizaciones, por ejemplo, carne de hamburguesa que ha sido manipulada pero que está rojita por dentro, o albóndigas o salsa boloñesa, pero también no hay que dejar de lado si uno no tiene como el causante como tan obvio, que no haya ido a alguna hamburguesería conocida recientemente. Por ejemplo, puede ser leche no pasteurizada, hay también ha habido brotes en piscinas, hace unos años hubo un brote grandísimo en Alemania con unos pepinos que le echaron la culpa de que eran los pepinos españoles, entonces también por verduras puede haber una contaminación, pero básicamente el síndrome hemolítico urémico típico o STEC positivo es una enfermedad transmitida por alimentos. Es de lactantes, es la mayor causa de lesión renal aguda en lactantes y pues como ustedes lo saben muy bien tiene una incidencia mayor en los países australes, específicamente en Argentina, en donde, por ejemplo, en un pico de síndrome hemolítico urémico pueden recibir hasta 40 pacientes en un mes en un solo hospital, mientras que aquí, pues, en Colombia, más o menos vemos, dependiendo del hospital, pero unos 6 pacientes al año en algunos y en otros hasta 2 pacientes al año y no más de ahí. Los avances, dado que esa prevalencia es tan alta en Argentina, las mayores descubrimientos, por lo menos la descripción de la enfermedad la hizo Gian Antonio en los años 60, que era argentino, y ellos empezaron a ver estas manifestaciones y después de eso ha habido muchísimas otros hallazgos y avances en investigación que han sido pues muy dilucidadores dilucidantes, perdón, de cómo se produce esta enfermedad, y esto que ven ahí como una estrella de Navidad, la verotoxina o la chica light toxin, que tiene esas subunidades, la llamaron verotoxina, y por mucho tiempo se pensó que la única cepa de E. coli que era capaz de producir esta toxina, que se parecía mucho a la de la shigella, era la 0157H7, pero han sido descritas muchísimas otras serotipos después de esa descripción inicial en el 94. Un descubrimiento súper importante es esa molécula que ven aquí en este circulito, que es el GB3, que es exactamente el receptor endotelial de la toxina. La toxina, en el momento en que entra al torrente sanguíneo, si no tuviera dónde adherirse, no haría daño, solamente nos sentiríamos mal, haríamos un poquito de toxinemia y punto. Pero la descripción del receptor de la toxina específico, tanto para la 1 como para la 2 en las células endoteliales, pues nos ayuda a entender por qué había ese daño masivo endotelial que pues lleva a toda esta complicación que tienen estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una vaca, la vaca tiene su E. coli enterotoxigénica en el intestino, a ella no le pasa mayor cosa, hace su boñiga en un pasto donde probablemente también se sirven tomates o hay contaminación a las tablas donde se cortan las verduras y en las mismas tablas donde se prepara la carne manipulada, ya sea hamburguesa o de albóndiga, y si la carne no se cocina a más de 70 grados, pues la toxina permanece activa, se interioriza, esto que ven acá es un enterocito, se interioriza el enterocito, mata el núcleo, o sea, produce destrucción celular, por eso la diarrea que antecede al hemolítico urémico es una diarrea con moco, con disenteriforme, con sangre, maluquita, porque mata, produce esfacelación intestinal, y en el momento en que ya la célula muere, la toxina se interioriza y va al torrente sanguíneo. Y la razón por la cual nosotros vamos muchas veces al corral y comemos carne medio cruda y no nos pasa nada, puede que nos dé la diarrea y de ahí no pasamos,
La razón es porque el GB3, que es el receptor de la toxina, es muy numeroso en los pacientes, en los lactantes, pero a medida que vamos creciendo vamos perdiendo el receptor y por eso a nosotros nos puede dar la diarrea, pero no nos va a dar el síndrome hemolítico urémico. Y esos receptores están específicamente más densos o más ubicados en el cerebro, en el corazón y en los riñones de los lactantes. Y la vaca tampoco tiene GB3, por eso tampoco le pasa nada. Eso, digamos, recordando el típico. Devolviéndome un poquito al atípico o al STEC negativo, la razón, lo repito nuevamente, son factores genéticos de predisposición, que son mutaciones en los genes que mantienen apagada la vía alterna del complemento, y que hacen que la tengamos pues en down regulación, pero cualquier mutación en estos genes que se han descrito mutaciones grandes, así también como polimorfismos o incluso se han descrito anticuerpos contra el factor H del complemento, hace que tengamos esa actividad del complemento activada pues desde la vía proximal, que haya esa lesión endotelial, que hagamos la microangiopatía trombótica con clínica típica, como les estaba explicando, y con una lesión isquémica y como normalmente en el atípico son mutaciones, pues en estos pacientes sí que suele ser repetitivo, paciente que le da gripa y hace su SHUA, que le da diarrea y hace su SHUA o cualquier cosa que haga que uno tenga un poquito de lesión endotelial por inflamación, activa inmediatamente de forma desproporcionada la vía alterna del complemento. Entonces, este repite y poco a poco va condicionando un daño orgánico progresivo diferente al STEC positivo, a la diarrea o al D positivo, al típico, en donde pues uno espera que ese paciente nunca más le vuelva a pasar nada y si sale bien y si sale sin secuelas es maravilloso, pero cuando tenemos el atípico, como es una situación genética en la mayoría de las veces, pues tenemos el alto riesgo de una recurrencia. Entonces, el segundo dilema es cuando uno, bueno, ¿será que es un síndrome hemolítico urémico típico, un atípico, una púrpura trombocitopénica trombótica? Y para diferenciarlo de la PTT, pues uno hace una ADAMS 13. Si le sale la ADAMS 13 normal, entonces uno sabe que es un síndrome hemolítico urémico. Puede ser atípico o típico, pero sabe que es un SHUA y no una PTT. Listo. Pero a veces uno ve unos compromisos hartos, uno ve pacientes más malos de lo que uno va a esperar para un hemolítico urémico típico, o lo ve muy largo, o lo ve como una condición muy amplificadora de complemento más que una toxina, y empieza uno a dudar como pediatra si lo que tiene enfrente es un SHUA en su primer episodio, y ahí sirve mucho hacer un análisis genético para buscar las mutaciones en el complemento. Aquí hay que tener una precaución y es que desde que nosotros estamos hablando de SHUA se han descubierto muchas más mutaciones, se han identificado muchas más mutaciones, pero sí tenemos casi un 40-50% de pacientes en donde ninguna mutación no se pueden identificar mutaciones, y esto puede ser porque seguramente no las hemos encontrado todavía. Tocará que pase más tiempo para poder encontrar mutaciones que todavía no han sido escritas, pero eso quiere decir que si uno le hace un análisis genético a un paciente en donde sospecha un SHUA y le sale que no tiene mutación, no quiere decir que no sea un SHUA. Si le sale que tiene mutación, uno ya dice, listo, eso es un SHUA, ya lo voy a tratar como tal, ya vamos a eso, pero si le sale negativa, no se lo descarta. Y eso es por esto que les muestro, que es 40% de los pacientes pueden no tener ninguna mutación. En general, las manifestaciones clínicas son muy parecidas porque son derivadas de la microangiopatía trombótica, pero quiero resaltar en los pacientes con diarrea asociada algunas características que lo hacen a uno tal vez estar más seguro del diagnóstico. No les va a leer toda la tabla, pero sí quiero decirles tres cositas. La primera es que la manifestación gastrointestinal es esa diarrea mucosanguinolenta que no deshidrata. Por lo general el paciente no está hospitalizado, sino que viene de la casa y por lo general trae una fórmula de antibiótico de metronidazol porque es una diarrea invasiva y por lo general la consulta unos días antes para eso.
Lo segundo, el de la manifestación hematológica. Hay 3 cosas por las cuales las mamás traen los nenes con síndrome hemolítico urémico. Lo primero, que dicen, no orinó en toda la noche. Lo segundo, que dicen, está muy pálido. Y lo tercero, el que entra convulsionando con un niño previamente sano. Esos son los 3 motivos de consulta. Pero a veces, si nos ha pasado con hospitalarios muy acuciosos, con pediatras muy juiciosos, que notan en pacientes hospitalizados que la evolución empieza tórpida, paciente que está hospitalizado con una diarrea invasiva, con su antibiótico, sus líquidos, y de repente empieza a ponerse mal, a ponerse pálido, a ponerse un poquito somnoliento, puede ser que esté desarrollando el hemolítico urémico, y ahí les sirve mucho, me voy a la tercera cajita, el parcial de orina, porque la creatina no se sube tan rápido, puede subirse al segundo o al tercer día, pues ustedes ven que la cosa no va bien, pero le toman un parcial de orina y tiene hematuria y proteinuria, créanme que no hay nada más que le dé a un lactante hematuria y proteinuria. A los lactantes no les dan nefrítico postinfeccioso, los lactantes no es el grupo etario para un nefrótico, entonces no hay ninguna otra razón para que uno tenga un lactante con proteinuria y hematuria en un parcial de orina. Entonces, él le puede a uno adelantar el diagnóstico en días, lo cual se agradece en esta patología tan catastrófica. En el hemolítico urémico atípico, los síntomas son iguales, pero pueden ser un poco más graves, no son tan insidiosos. El hemolítico urémico atípico tiene síntomas neurológicos hasta en la mitad de los casos, son niños con confusión, encefalopatía, convulsiones. El último que tuvimos hizo un sexto par de un momento para otro. Hacen 42% de síntomas cardiovasculares, sobre todo hipertensión arterial, muy relacionada con la falla renal. En los síntomas gastrointestinales, como les digo, a pesar de que este no está relacionado con toxina, puede tener un prodromo de diarrea también, porque es un prodromo infeccioso. Y como esta en el SHUA es una enfermedad repetitiva, es una enfermedad crónica, es una enfermedad recidivante, pues más del 50% de los pacientes evolucionan a enfermedad renal crónica terminal y pues que se manifiesta, como todos sabemos, por creatina elevada por más de 3 meses, con un pronóstico muy diferente a largo plazo al que se ve en el síndrome hemolítico urémico típico. Por eso es una enfermedad crónica, potencialmente fatal y pues genética, o sea que realmente son pacientes que hasta hace unos años la única alternativa y que no era pues la más eficaz era hacerles plasmaféresis y tratar de remover esos factores inflamatorios y ese complemento de el torrente sanguíneo, pero pues afortunadamente de unos años para acá tenemos una alternativa. Bueno, siempre que veamos un paciente con microangiopatía trombótica, lo que debemos hacer, pues ya lo sabemos todos, una buena historia clínica, su examen físico, su presión arterial, pero no olvidar hacer su cuadro hemático con deshidrogenasa láctica. El nivel de complemento en suero suele estar normal, aunque a veces podemos tener un poquito el C3 disminuido. No es tan fácil ver esa amplificación sérica, el frotis de sangre periférica, de donde vamos a ver las esquistocitos, y si uno tiene la duda o lo está de pronto confundiendo con que puede ser una coagulación intravascular diseminada o algo inmunológico, una condición amplificadora de complemento, pues puede hacer estas otras cosas inmunológicas. Pero en general, nosotros con un cuadro hemático, un parcial de orina, una creatinina y una prueba de Chiga Light Toxin, que hoy en día, por ejemplo, lo que tenemos en Colombia disponibles son los microarrays, los arrays gastrointestinales, pues ahí le dicen a uno si tiene la Escherichia coli. Y lo que vamos a ver, y para poderlo diferenciar de otras enfermedades que a veces se parecen, como la púrpura trombocitopénica o como el lupus, o como la hipertensión arterial benigna o el síndrome maligna o el síndrome de antifosfolípidos, es que, como les dije, esto es una anemia hemolítica mecánica,
tenemos esquistocitos, tenemos el CUMS directo es negativo porque no hay anticuerpos contra los eritrocitos, las plaquetas se consumen, el complemento, como les digo, puede estar normal o bajo, a pesar de que es una condición amplificadora de complemento. Cuando es el atípico, uno no ve el complemento alto, no, lo ve normal, o en los que son por neumococo puede ver el C3 un poquito bajito, y cuando uno hace una biopsia de algún tipo, pues lo que va a ver es una, como les mostré en las histologías, trombos ricos en plaqueta y fibrina, y siempre la actividad de la AMS13 va a estar normal, que está entre 5 y 10%, porque el problema no es que no tengamos clivación, que no tengamos suficiente proteína clivadora, sino que tengamos es un exceso de salida del factor de von Willebrand al torrente sanguíneo. Entonces, vamos a remitirnos a la parte izquierda de este algoritmo, en donde tenemos un primer episodio de síndrome hemolítico urémico en niños. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para hacer el diagnóstico, pero si uno tiene la duda de que puede ser un síndrome hemolítico urémico atípico, de una vez es importante hacerle la determinación de ADAMS13, y si se puede ir haciendo los genes para que regulan el complemento, idealmente. Si a uno le sale sí, definitivamente tenemos un antecedente de diarrea, me salió el array con E. coli, o tengo un neumococo con mi neumonía y yo creo que es un STEC positivo, pues simplemente me voy al manejo específico, que es diálisis y manejo de las complicaciones y transfusiones sanguíneas. Pero si me sale que parece que es un atípico, que donde tengo una mutación de los factores del complemento, definitivamente la primera línea desde 2009 es usar un anticuerpo monoclonal que se llama eculizumab. En el diarrea asociado, STEC positivo, fíjense la edad de estos pacientes, son lactantes muy pequeñitos, ya tienen ahí puesto su catéter de diálisis peritoneal, que es la diálisis que preferimos, en la modalidad de diálisis que preferimos en estos pacientes, y está visto, y eso está más que medido, que la diálisis temprana mejora el pronóstico de los muchachos, tienen menos complicaciones neurológicas y además permite nutrirlos de una manera adecuada, lo que hace que la recuperación sea mucho más veloz. Y pues la prevención en el STEC positivo, que es cocinar la carne por encima de 100 grados, no es tan caliente, realmente es una toxina súper termolábil, evitar la manipulación de la carne y, por ejemplo, pues en caso del leche o de agua, pues que esté pasteurizada y hervida. Es, como lo dije, una enfermedad transmitida por alimentos, y pues hay que ser cuidadosos cuando se les dé carne o cosas de dudosa procedencia a los lactantes. Mientras que en el manejo específico del atípico, si uno tiene ya la sospecha de que es un atípico y ya recogió la sangre, lo primero que tenemos que hacer es vacunar al paciente contra el meningococo si no tiene la vacuna, y si no la tiene, mientras se vacuna, y para poderle comenzar el medicamento hay que ponerle profilaxis antibiótica, y esto pues es lógico si lo que estamos es alterando la vía que nos protege contra los gérmenes encapsulados. Entonces, por eso estos pacientes tienen que tener o protección antibiótica o antimeningocóxica, ojalá la tengan. Entonces empezamos precozmente el anticuerpo, ya les voy a mostrar en otro dibujito en donde actúa el eculizumab, que es el primer tratamiento de elección, más el tratamiento de soporte que necesita el paciente, que probablemente va a estar necesitando diálisis también. Esto es lo que hace el eculizumab. Nosotros tenemos la vía alterna al complemento hiperactivada, que comienza, como lo recordamos, en la primera diapositiva en un C3 y que termina en el complejo ataca la membrana, que es el C5b9. Y lo que hace el eculizumab o Soliris es unirse a la C3 convertasa y hacer una parada en la vía alterna, en esa amplificación de la vía alterna, parando, digamos, toda la cascada en el C5. Ahí queda y ya no se hace el complejo de ataque a la membrana, y al no hacerse el complejo de ataque a la membrana no tenemos la microangiopatía trombótica, que es la consecuencia de tener ese roto ahí en el endotelio.
El eculizumab por eso ha sido desde ya 2011, que ya empezaron a aparecer también los estudios en niños, pues el primer tratamiento o el tratamiento de elección aprobado para niños y adultos con síndrome hemolítico urémico atípico. Y esto es una gran alternativa porque esos pacientes, como les decía, esto es crónico y recidivante cuando se trata del atípico, y esos pacientes no tenían más opciones que plasmaféresis y recambios plasmáticos grandes, y hacíamos muchas otras cosas, pero realmente este tratamiento pues les salva la vida, les prolonga la función renal y les disminuye la cantidad de complicaciones asociadas a esa microangiopatía. Y realmente los estudios más importantes están en vigilancias a 2 años, en donde los desenlaces renales y hematológicos son realmente muy satisfactorios. Normalmente, y esto pues es cuando uno definitivamente tiene un SHUA y ya empieza tratamiento, lo que hacemos es ponerle una fase de inducción, les ponemos una semana, cada semana, una dosis de, depende del peso, pero pues en niños grandes de 900 miligramos semanal, y después se les pone cada 2 semanas 1200 miligramos. No se sabe hasta cuándo, uno, como dicen por ahí, uno va viendo, pero pues entendiendo que esto es una enfermedad genética en donde definitivamente a uno no se le va a mejorar la mutación, es muy probable que los pacientes requieran de eculizumab de forma permanente y de por vida. El perfil de seguridad es muy bueno, como les dije, por eso ya está más que aprobado en niños, y casi siempre los efectos secundarios están relacionados con esa inactivación de la fase terminal de la vía alterna al complemento, o sea, del complejo ataque a la membrana. Hay otros efectos frecuentes como la cefalea durante la infusión, y otros ya menores, pues como hipertensión durante la aplicación. Bueno, ya para finalizar y dar paso a las preguntas, que les recuerdo que las pueden hacer en el chat de preguntas, o estaré encantada de responderlas. Lo primero es que el síndrome hemolítico urémico asociado a diarrea o STEC positivo es la mayor causa de lesión renal aguda en lactantes, eso lo sabemos, y es el resultado de una diarrea por una E. coli enterotoxigénica. Su diagnóstico es muy clínico y depende de que reconozcamos los signos y los síntomas de la microangiopatía trombótica, y se confirma con los resultados de prueba de toxina, que puede ser array o puede ser la E. coli viral, o tener un cultivo, un coprocultivo en agar macón sorbitol, también se puede hacer. Y en esos pacientes el tratamiento es muy de soporte. En estos pacientes en general, si tienen un desenlace esperado, que es tener una falla renal entre 7 y 10 días, pues uno lo que hace es dializarlos, transfundirles sangre, y es muy raro que tengamos que usar eculizumab en los típicos, aunque sí tenemos reportes y tenemos pacientes en donde ha sido tan catastrófica la microangiopatía trombótica que nos hemos apoyado en el eculizumab de forma, digamos, transitoria. Y a mano derecha pueden ver comparativamente los highlights de la síndrome hemolítico atípico, que es una enfermedad crónica, recidivante y potencialmente fatal, que surge no esta vez de la diarrea, sino de una anormalidad metabólica genética resultado de la activación no controlada del sistema del complemento. También su diagnóstico, como el otro, es clínico con los síntomas de la MAT, y cuando se han descartado otras razones de la microangiopatía trombótica. Este es un diagnóstico de descarte porque la secuenciación de los genes no sale tan rápido, se nos tarda 2 o 3 meses, y mientras tanto uno tiene que ir llenándose de razones para decir que no es. No es un síndrome hemolítico anémico por diarrea, no es una púrpura trombocitopénica trombótica, y casi que es pues como por descarte. Entonces es importante siempre pues tenerlo en la cabeza y aprenderlo a reconocer tempranamente para pedir las pruebas genéticas de forma oportuna. Muchas gracias a todos por la atención. Nos quedan 7 minutos para atender preguntas si las hay, y muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por esta oportunidad.
Voy a abrir aquí el panel de preguntas. Tengo una pregunta de Angélica. Dice, ¿cuánto tiempo debemos esperar a que el eculizumab mejore los parámetros clínicos y paraclínicos? Gracias, Angélica, por la pregunta. Es inmediato. Cuando uno empieza el eculizumab, más al otro día ya empieza a tener aumento del recuento plaquetario. Es lo que primero sucede, pero lo que sucede menos dramáticamente. Uno ve como un ascenso, lo ve inmediatamente, pero lo ve lento en las plaquetas. Y lo que ve de último es la mejoría de la función renal, es tal vez la que se puede demorar más, es mucho más rápida la mejoría hematológica, pero es desde la primera aplicación. Gracias. Tengo otra pregunta. Perdón que borré una. No. ¿O sí? No sé si borré una, si la borré y no la menciono, me la pueden volver a hacer, gracias. Tengo otra que ¿cuál sería el parámetro para suspender el eculizumab en condiciones amplificadoras del complemento? Eso es difícil de establecer. Las condiciones amplificadoras del complemento, como el lupus, como el síndrome de HELP o como los hemolíticos urémicos típicos horrorosos, en donde uno dice voy a usar eculizumab para tener complemento un poquito modulado, pues uno tiene que ir viendo los parámetros que hacen sospechar que sigue una activación, una lesión endotelial activa, que básicamente es la deshidrogenasa láctica. Y les voy a contar, yo tuve un paciente remitido, ni siquiera lo remitieron a nefro porque ya estaba bien de eso, había tenido un hemolítico urémico por neumococo, lo remitieron para que lo viera en neurocirugía más o menos 6 semanas después del hemolítico urémico, fue muy bien manejado en una UCI en Villavicencio, pero el paciente se puso tan malo porque fue por meningitis que allá consideraron que se podía beneficiar de eculizumab, a pesar de que era un típico. Empezó eculizumab y cuando llegó para una cosa de valoración de neurocirugía me pidieron interconsulta porque tocaba seguírselo poniendo mientras estaba hospitalizado y fue muy difícil tanto para la mamá como para mí decidir cómo quitárselo, si era que lo que tocaba quitárselo. Yo tenía claro que había sido por neumococo, estábamos esperando los genes, no habían salido, entonces cada 8 días yo le hacía deshidrogenasa láctica y cuadro hemático, iba mirando y le iba corriendo de a un día el eculizumab para ver si empezaba otra vez actividad hemolítica, y en el caso en que yo viera un poquito de actividad hemolítica, pues inmediatamente se lo ponía, y así nos fuimos yendo, empecé a ampliar un poco, espaciar las semanas en que se lo iba poniendo, y finalmente vimos que el paciente finalmente lo recibió durante 3 meses después de la condición amplificadora, del típico. Pero sí es difícil, toca irse mirando con datos bioquímicos que le hagan uno sospechar que sí está teniendo microangiopatía trombótica. La deshidrogenasa láctica es muy confiable y le ayuda a uno a tomar decisiones. Es lo que más rápido se modifica. Muchas gracias por la pregunta. Si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Bueno, creo que no hay más. Bueno, quiero hacer, si hay un comentario sobre las transfusiones de plaquetas. Normalmente nosotros en el manejo de sostén del síndrome hemolítico urémico típico, pues hacemos muchas transfusiones de sangre, son súper necesarias. Perfectamente un niño recibe unas 5, 8, 10 transfusiones durante un periodo de 15 días de glóbulos rojos, pero hay que tratar de no ponerles plaquetas porque eso es como echarle mal leña al fuego. Si uno lo que está teniendo es una agregación de trombos intravasculares y una cantidad de factor de von Willebrand activo intravascular, pues no quiere ponerle más plaquetas. En una revisión de casos que hicimos de pacientes que tuvimos en el Hospital de la Misericordia hace muchos años, que recolectamos 26 pacientes, solamente uno de ellos requirió una transfusión de plaquetas porque iba a ser llevado a cirugía.
pero incluso con recuentos plaquetarios menores de 50.000 es raro que los niños con hemolítico urémico sangren, ni siquiera hacen petequias, ni siquiera hacen petequias. Tal vez pero las plaquetas sí, por ejemplo, pues hay descripciones de que la PTT consume más las plaquetas que el hemolítico urémico, pero tampoco sangran más. Así que, pues, tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Hay otra pregunta. En el caso de que se requiera terapia antibiótica profiláctica, ¿cuál sería y por cuánto tiempo? ¿Es penicilina o ceftriaxonas? Se les pone durante 14 días, que es lo que uno cree que es, o sea, uno los vacuna y les empieza el antibiótico. Y más o menos 15 días debe esperar la vacuna para ser eficaz. Entonces sí se les debe poner ceftriaxona durante 14 días o penicilina cristalina. Hasta que uno cree que ya tienen anticuerpos de vacuna. Gracias por la pregunta, muy buena. Bueno, muchas gracias. Pues siendo las 8:30, les agradezco el tiempo que se tomaron para escucharme, el tiempo que le robaron a sus familias para esto y para seguirnos actualizando. Espero vernos presencialmente en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, Alexion, por este espacio y de nuevo muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría y a todos mis colegas.